dentro de la pintura románica española encontramos numerosos ejemplos como las pinturas de San Clemente de Taúl, Santa María de Taúl, San Isidoro de León o la Veracruz de Maderuelo, y esta última es la que a nosotros nos interesa. Ubicadas actualmente en el Museo del Prado, estas pinturas son de autor anónimo, aunque algunos expertos han atribuido estas y otras pinturas como las de San Baudilio de Berlanga, en Soria, al llamado maestro de Maderuelo, poniéndose como fecha aproximada de la realización de estas pinturas el año 1125. Pero antes de entrar en detalle sobre el conjunto pictórico, primero debemos comprender cuál es la historia detrás de estas pinturas. Maderuelo se encuentra ubicado en un cerro cercano al río Riaza, afluente del río Duero, por lo que esta zona ha sido desde siempre un lugar estratégico que ha sido utilizado desde época prerromana. No obstante, su historia como tal comienza en la época medieval, concretamente en el contexto de la Reconquista. En el siglo X, el conde castellano Fernán González conquistó el valle de Riaza y otras zonas cercanas al Duero para crear una serie de poblaciones fortificadas como línea defensiva frente a los musulmanes. Una de estas poblaciones fue Maderuelo, la cual se acabaría convirtiendo a finales del siglo XI en la cabeza de la villa y tierra de Maderuelo, llegando a tener jurisdicción en más de 20 aldeas y alcanzando su máximo auge entre los siglos XI y XII, como se pudo reflejar en el número de construcciones, entre las que destaca la pequeña ermita de la Veracruz, donde se encontraban originalmente el conjunto pictórico. Esta ermita románica fue construida a finales del siglo XI y comienzos del XII a las afueras de Maderuelo, seguramente sobre un antiguo templo visigodo, y en general es un edificio bastante sencillo, construido con mampostería y sillares de piedra solo para las aristas. En sí, el edificio solo tiene una nave rectangular cubierta de un artesonado de madera, seguida de un pequeño presbiterio o ábside rectangular cubierto con una bóveda de cañón al que se accedía a través de un arco triunfal de medio punto desde la nave. Como hemos visto, el edificio en sí es bastante simple, de no ser por su extraordinario conjunto pictórico que le llevó a su declaración como monumento nacional en 1924. En 1896, el párroco de Maderuelo vendió la ermita a un particular de nombre Santiago González por tan solo 150 pesetas, el cual convirtió el edificio en un almacén. Pero Santiago quiso ir más allá y trató de vender las pinturas a 30.000 pesetas. No obstante, desde 1907 ya se tenía noticia de estas pinturas y se logró evitar la compra, declarándose, como hemos dicho antes, monumento nacional en 1924. Sin embargo, esto no logró solucionar los problemas de deterioro que presentaban las pinturas, y la construcción del embalse de Linares en 1947 ponía en peligro la conservación de estas, por lo que en 1948 Ramón Gudiol se encargó de arrancar las pinturas mediante la técnica del estrapo, que consiste en separar la capa pictórica del soporte, las cuales se aplicaron sobre lienzo con bastidores de madera en una estructura arquitectónica que imitaba su ubicación original en el Museo del Prado, donde se exhiben desde 1950 hasta la actualidad. Por cierto, en la ermita todavía podemos apreciar las improntas de las pinturas originales que se encontraban decorando el testero, la bóveda, los muros laterales y la zona del arco. Se trata de un conjunto de pinturas murales que reflejan las características de la pintura románica: predominio de la línea sobre el color, dibujo plano pero intenso, gama cromática dominada por los colores ocres, azules y castaños, colores intensos pero sin gradaciones ni tonalidades, en donde las figuras se caracterizan por la simetría, el estatismo y la falta de profundidad, además del antinaturalismo y la cierta abstracción. Sobre el arco de acceso de la entrada encontramos, concretamente en su tímpano, dos escenas del Génesis separadas por una palmera. A la izquierda encontramos la creación de Adán, en donde Dios, completamente vestido, parece ayudar a levantar a Adán. Todo esto ante el árbol de la ciencia situado detrás.
A la derecha aparece el pecado original, en donde encontramos a Adán y Eva entre el árbol de la ciencia rodeado por la serpiente, apareciendo los dos tapando su desnudez tras comer la fruta prohibida. Entre estas dos escenas encontramos, junto a las representaciones de Adán, la inscripción ATM y junto a Eva la inscripción ATEV, que significan respectivamente que Adán arrastró a la humanidad al pecado, puesto que transmitió la vida a Eva al crearla Dios desde la costilla. En el nivel inferior encontramos bajo un fondo arquitectónico una serie de figuras que no se han podido conservar y del que solo quedan restos de lo que parecen ser unos perros o leones. Pasamos ahora al testero, donde podemos diferenciar dos grandes zonas. En la parte superior encontramos, concretamente en la parte central, una cruz ricamente decorada en cuyo centro encontramos la figura del Cordero de Dios dentro de un tondo circular sostenido por dos ángeles. A ambos lados aparecen dos figuras en actitud de ofrenda. A la izquierda, un personaje ofrece un pequeño cordero y se ha vinculado con la figura de Abel y con la mano de Dios encima de este, señalando la aprobación divina. A la derecha encontramos una figura que ofrece un cáliz y que se ha vinculado con Melquisedec, personaje bíblico que aparece mencionado en el Génesis como rey y sacerdote. La parte inferior del testero presenta en el centro un abocinamiento en donde aparece el Espíritu Santo como una paloma blanca, mientras que a ambos lados encontramos dos escenas. En la izquierda, María Magdalena ungiendo los pies a Cristo usando literalmente su cabello. Todo ello mientras un ángel señala a ambos personajes, indicándonos lo que parece ser la forma de salvarnos de nuestros pecados, mostrando gratitud a Cristo. En la derecha vemos una epifanía. La Virgen María con Niño Jesús en su regazo reciben la adoración de un único rey mago, todo ello desarrollado dentro de unos arcos. En cuanto a la bóveda de cañón, vamos a distinguir una serie de registros. En la parte superior y central encontramos a Cristo en majestad con las principales características de este, dentro de una mandorla, bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo las Sagradas Escrituras con la otra mano. La mandorla se inscribe dentro de una forma rectangular en donde encontramos 4 ángeles en las esquinas. A ambos lados del Pantocrátor encontramos varios personajes situados en 4 registros. Los 2 registros situados a ambos lados de Cristo representan toda una serie de personajes. A la izquierda encontramos, de izquierda a derecha, a la Virgen María, San Juan que lleva un libro, un querubín, un ángel y San Lucas. A la derecha encontramos un santo, posiblemente San Pedro, San Mateo, un querubín, un arcángel y San Marcos. Finalmente, en los registros más inferiores encontramos a los 12 apóstoles, 6 en cada uno de los lados y cuya identificación es muy complicada. Cabe destacar que, junto a uno de los santos identificado con San Pedro, encontramos una ciudad de la que se pueden distinguir 3 figuras. Esto se ha considerado que podría representar la Jerusalén celeste y las personas que aparecen son los que no pueden entrar por no seguir a Cristo. El significado de todo el conjunto pictórico de la Veracruz de Maderuelo es un misterio y han surgido numerosas teorías e interpretaciones. Por ejemplo, se considera que la presencia de los 4 evangelistas y sus libros se relaciona con la Eucaristía. La presencia de las escenas del Génesis representan la entrada del pecado, María Magdalena representa el arrepentimiento y el Pantocrátor representa el triunfo y la salvación del hombre por Cristo. Las pinturas murales de la ermita de la Veracruz de Maderuelo son un fascinante ejemplo de la pintura románica española. Están llenas de misterio a la par que de riqueza cultural y religiosa que nos ayudan a comprender más sobre la España románica.